Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Es impresionante la cifra, pero denuncian que más de 70 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién en este momento. Más de 70 venezolanos están desaparecidos en esta selva que es muy peligrosa y que conecta Colombia con Panamá, han denunciado sus familiares. Estas denuncias se han recogido a través de una cuenta llamada Chamos Noticias Panamá, dirigida por el reportero venezolano Roberto Bermúdez, que le ha estado haciendo un seguimiento a la situación de los migrantes en ese territorio. En un grupo de WhatsApp, familiares y amigos han reportado la pérdida de comunicación con sus allegados. Esperan conseguirlos utilizando las plataformas digitales para intentar establecer un contacto o saber qué les ocurrió. Estos migrantes aún se encuentran en la selva del Darién, no han llegado al albergue de la ONU en San Vicente, en Panamá, lugar donde hay comunicación. El tiempo para cruzar la selva varía según las condiciones climáticas y las posibilidades de los propios migrantes. En un reportaje del medio digital Todo Noticias, la periodista Carolina Amoroso conversó con una familia de venezolanos, un hombre y una mujer que caminaban con sus 2 pequeños hijos. Estimaron un tiempo de al menos 10 días para avanzar con tranquilidad, considerando que llevaban niños. Y es que en la selva del Darién, en promedio, usted puede durar 4 a 5 días. Esa es la estadística promedio, pero si lleva niños, si lleva unas personas de tercera edad, va a durar muchísimo más. Va a durar mucho más, pero esta cifra impresiona, 70 venezolanos extraviados en la selva del Darién que no han dado reporte y señal de vida. Por ejemplo, entre ellos está la familia la familia Silva, conformada por Hugo Rafael Silva Puentes, Yasmín Rodríguez Maldonado. 3 menores de edad son Inés María Barreto, Tiago Alonso Silva y Dana Victoria Silva. Esta familia completa, ellos y sus 3 hijos, estaban atravesando la selva del Darién y están desaparecidos, no reportan ninguna información sobre ellos. También otra familia desaparecida, la del supervisor de PDVSA Agrícola, Jerickson Jesús Aguilera Hernández, que también estaba haciendo este recorrido por la selva del Darién junto con su esposa y su hija, y sus 2 hijos, perdón. Hay una fotografía de ellos, la última que se reporta, estando ya en la selva del Darién, pero hasta los momentos, desde la fecha de publicación de la foto, que fue hace 5 días hasta ahora, no hay señales de ellos y están pidiendo información a quien pueda informar sobre esta familia. De verdad que es una incertidumbre terrible, ¿no? Y es que ante esa situación de la selva del Darién, el viernes hablábamos con alguien que cruzaba esa selva del Darién, uno de nuestros invitados en las horas de la tarde, Gustavo Torrealba, donde él mencionaba que siendo él un militar, entrenado militarmente, logró pasarlo en 2 días y medio. Ahora, ¿qué fenómeno encontró? El hecho de que llovía todo el tiempo está pantanoso, sí. Y eso es un factor, y ante toda esa situación también se ha venido manifestando el comisionado para la crisis de los refugiados inmigrantes venezolanos de la OEA, David Smolaski, quien ha coordinado una reunión con un grupo de venezolanos víctimas de ese trayecto de la selva del Darién, que está ese paso fronterizo entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en esa última opción de los venezolanos para huir de este régimen venezolano, de este régimen de Nicolás Maduro. En conjunto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue realizado el encuentro con la intención de unir esfuerzos en toda esta región para evitar así el tráfico y la trata de personas. Del mismo modo, también dirigir los diferentes esfuerzos para agilizar el otorgamiento de los documentos a todos los desplazados de esta dictadura. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración, al menos 7.000 venezolanos han cruzado este peligroso paso fronterizo que cuenta con una extensión de más de 5.000 kilómetros cuadrados de jungla. Los migrantes pues han optado por este camino para poder llegar hasta Estados Unidos y así
obtener un refugio, a pesar de que este mismo pues está totalmente plagado de guerrilla, de delitos sexuales y además de delincuencia. Hay un tema importante que hay que entender. Ya los gobiernos de Colombia y de Panamá están hablando de establecer una ruta migrante. Una ruta migrante. Una ruta migrante que aleje a los migrantes de esta situación tan terrible. Sin embargo, esto es todavía un proyecto, todavía no se ha concretado definitivamente, pero es que hay algo que tiene que entenderse, que estos migrantes están allí por culpa del régimen de facto. Obviamente nadie va a salir a hacer esa travesía si no tiene por detrás una situación terrible, dificultosa, falta de confianza en el futuro del país, falta de perspectiva para el futuro de sus propias vidas, calidad de vida. Son tantas cosas que uno dice y que uno puede encontrar, y cada quien tendrá su razón por haber tomado esta ruta. Pero esta ruta se conoce como una de las más peligrosas del mundo para los migrantes. Y es una situación que usted, cuando asume esa ruta, usted asume el riesgo. Pero obviamente... Asúmalo solo como adulto, no con los niños no y con los niños. Adultos mayores. O sea, deplorable lo que vimos la semana pasada, la situación de la señora y su hija que murieron ahogadas. Y triste su destino, porque según lo vimos en el programa del viernes, lo escuchábamos, esta persona, lo único que encontraron el resto del grupo que andaba con ella fue lanzarla al río otra vez, para que la corriente la llevara supuestamente a un sitio donde habían autoridades. Pero, eso es terrible. Pero también vimos el tema de la señora de la tercera edad que fue abandonada por sus hijos. Y ella misma lo dijo, no es que mis hijos se fueron y me dejaron aquí. Me dejaron abandonado. Esas son condiciones de verdad terribles, y seguimos viendo historias del Darién, y que 70 venezolanos estén desaparecidos en este momento en la selva, de verdad que complica más aún el panorama y hace prever resultados de lo más dificultoso y lo más terrible. Puede uno pensar, bueno, estarán muertas estas personas, estarán vivas, estarán perdidas, estarán pasando hambre, estarán secuestradas, estarán en qué condiciones podrán estar. Imagínense, nosotros como comunicadores planteándonos eso. Imagínense ustedes las familias de estas personas. Entonces, volvemos a insistir en el mensaje que hemos dicho durante los últimos días. Yo no sé qué razón pueda tener usted para decidir ir por Necoclí y después subir a la ruta del Darién. Pero si usted toma esa decisión a pesar de todas estas advertencias y todas estas situaciones que se han transmitido, no solamente por este medio, por prácticamente todos los medios de Venezuela y relacionados con la migración venezolana en el mundo están hablando de ese tema. Pero si usted tiene que tomar esta decisión, hágalo solo. Hágalo solo. No lo haga, por favor, con su familia, con sus ancianos, con la gente más querida. No lo haga con niños. Torrealba decía, y algo muy cierto, Torrealba decía el viernes que él es un hombre alto, muy alto, y el barro le llegaba hasta sus rodillas. Ahora, ¿qué pasa con un niño de 1 año, 2 años, 3 años? ¿Puede o no puede pasar? Además, el cansancio que lleva su padre, su tío, quien va en la ruta para cargárselo, pues llega un momento donde esa parte de lodo pantanosa se los va a chupar, se los va a absorber, lamentablemente la situación que se viene presentando. Es selva, hay todo tipo de riesgo. Vamos a cambiar de tema. Raquel Figueroa, dirigente magisterial del Colegio Nacional de Profesores, FENAPRODO, y dirigente de la clase trabajadora, señala que la UNAPRE es un instrumento de persecución del régimen de facto. Vamos a escuchar las razones de Raquel Figueroa para advertir esta situación. Le habla la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical del Magisterio y de la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia, Colegio de Profesores de Venezuela. Saludamos a los trabajadores que hoy están sufriendo la mayor devastación de los derechos laborales. Maduro en estos últimos tiempos ha estado profundizando una política de flexibilización laboral
que está llevando a los trabajadores a la miseria y al hambre. Bueno, ONAPRE precisamente es el instrumento que está utilizando Maduro para aplicar estas violaciones. ONAPRE está violentando todo principio humano en lo que tiene que ver con los derechos sindicales, con los derechos laborales. Y Maduro es precisamente el protagonista de esta política. Y ONAPRE es un instrumento. bueno, son las declaraciones de Raquel Figueroa, dirigente magisterial del Colegio Nacional de Profesores, en relación a este tema de la ONAPRE. Lo cierto del caso es que siguen las protestas del sector sindical, del sector educativo en general, porque no es solamente el tema de los docentes universitarios, es que todo el gremio docente está en protesta. También en el sector salud, todo el gremio de salud está en protesta. En donde usted quiera posar la mirada, allí hay un gremio en protesta. ¿Por qué? Por el tema salarial, por el tema de que la ONAPRE con ese instructivo lo que ha hecho es violar la contratación colectiva de casi todos los gremios en Venezuela. Y ocurre entonces que la gente pues reacciona y reacciona con fuerza. Pero tenemos noticias también en el tema del incremento salarial. Al parecer eso se está estudiando. Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras, es decir, el sindicato chavista, manifestó que se está considerando a nivel del Ejecutivo que se decrete un aumento salarial que pueda llegar hasta 3 veces el salario mínimo actual. Manifestó que se está planificando que esto ocurra, pero siempre y cuando se manejen las variables del ritmo de recuperación económica y control de la inflación. López expresó que existe una paradoja, porque antes del aumento en marzo no había queja por parte de la población del tema salarial. ¿Será él el que no las escuchaba? Por favor, Carlos, ¿cómo vas a decir eso? ¿Serás tú que no las escuchabas? Pero obviamente había protesta, ¿o no? Nancy Pacheco, ¿no había protesta? Pero es que es cínico. Pero es que cínico. Antes del aumento salarial no había protesta, ahora sí hay protesta, por favor. Siempre ha existido la protesta. Claro, porque los salarios eran... Mire, si ahorita es pírrico, antes era, no sé, un insulto ir a cobrar esos salarios. Eso, a su juicio, forma parte de una agenda que es netamente política. O sea, que un trabajador que tiene una cesta básica de más de $400 y tenga un salario mínimo que no llega a los $30, porque ahora se ha ido deflacionando el salario. No proteste, pedirle que no proteste es como pedirle que no viva, así de sencillo. Pero con los ojos del chavismo, Carlos López ve maravillas y dice, no, señores. A él no le afecta para nada. Debe ser que a él no le afecta. Pero él hizo un anuncio interesante, que el gobierno está pensando en aumentar 3 veces el salario mínimo. Estamos hablando de aproximadamente unos $120. Pero... Como dicen en mi tierra, ¿será verdad tanta fantasía? Pero ahí está lo que dice el señor Carlos López. Enfatizó que la salarización de los bonos permite tener una base sólida de sueldos de los trabajadores y puso el ejemplo de un trabajador antes del aumento que tenía un bono vacacional de 600 bolívares, pero una vez se hizo el reajuste, los bonos pasaron a 2.900. Eso no, señor. Escúchale, pero Carlos, ¿en qué mundo estás? Es que él estaba en la burbuja. Debe ser que estás gozando y cobrando muy bien, porque ¿cómo vas a decir tú estas cosas cuando precisamente el tema de los bonos? Mire, lo que pasó, le explico muy rapidito, sencilla, didácticamente el tema. Lo que pasa es que cuando vino el aumento, había unas contrataciones colectivas que vinculaban unos bonos. ¿Qué hizo el instructivo de la ONAPRE? Disminuyó los bonos
y paralelamente hubo el incremento salarial. O sea que, es decir... O sea, no existió incremento salarial, porque era el mismo bono. Claro, no existe. Es la conclusión, eliminaron los bonos o no. Dinos si no. Pero este señor Carlos López, en medio de sus lentes de visión chavista, a lo mejor se los presta Super Bigote, él dice que esto no es así, que los trabajadores antes no protestaban y ahora sí. Obviamente, pues él nunca escuchó las protestas anteriores. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Fíjate que hace rato comentábamos cómo este señor del sindicato chavista decía que Carlos bueno, López. que no paseaba, prácticamente que él le extrañaba que la gente saliera a protestar ahora. Pero bueno, le tengo otra mala noticia. En Apure, el gremio del magisterio también saldrá a protestar y esto va a ser el 21 de julio, este jueves. Se convoca a una protesta a nivel regional. Invitan a todos los gremios y sindicatos y la sociedad civil en general, el Colegio de Médicos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, la Cámara de Comercio, la Cámara de Ahorros y la colectividad. ¿Qué van a exigir en esta protesta en el estado Apure? Su rechazo a la violación de la progresividad y la intangibilidad de los derechos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos laborales son progresivos, o sea que si usted llegó hasta un nivel, ninguna ley puede obligarlo a retroceder. Eso es progresividad. Están protestando por el abuso de la reducción continua del salario de los trabajadores. Van a protestar por el robo, que ellos califican el robo de sus prestaciones sociales. Esta protesta se va a realizar a partir de las 8 de la mañana en el estado de Apure, en San Fernando, en la avenida Carabobo, frente a la Inspectoría del Trabajo. Y en el interior de los municipios apureños se va a hacer en todas las plazas Bolívar de los municipios. Esta situación es la que refleja realmente el país, un país que está muy molesto porque a través de un instructivo le quitaron los bonos, le quitaron los beneficios que estaban de ley en las contrataciones colectivas anteriores. Y esto no se puede hacer. Pero entonces ya la gente de Apure dijo, mire, el 21 cuenten con nosotros, vamos a salir a protestar. Bueno, ya le está diciendo Sí. a López que otra protesta. Claro, y entiendo yo que esto no va a ser solamente en Apure. Entiendo yo que va a haber protestas en otras ciudades de Venezuela porque la situación salarial no es la mejor. Ahí va a ocurrir una situación en donde el régimen tiene que darle alternativas a la gente y no solamente contentillo de un incremento salarial que te lo quitas en los bonos. ¿Qué es eso? Eso es lo más ridículo que puede existir. Y en otro orden informativo, el presidente Nicolás Maduro ordenó al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, transformar el sistema policial. Considera que este órgano debe ser justo y además humanista, con formación en ética, en valores patrióticos y sensibilidad social. Estas declaraciones las hizo a propósito de la celebración del Día Nacional del Policía a través de una transmisión televisada por el canal estatal. La nueva policía debe convertirse en un articulador de procesos sociales para la convivencia ciudadana, construyendo las diferentes alternativas de vida para la juventud, el apoyo a la economía comunal, masificación del deporte y de la cultura. Y aquí existe algo que, pues, a mí me cala en mi cerebro, Alan y audiencia, y es que, según ha resaltado Nicolás Maduro, que la policía ha dejado atrás la represión y la violencia a su juicio. Mire, eso es tan falso que la más clara demostración de la falsedad de esa aseveración es el hecho de que el presidente de facto y su gobierno están ante la Corte Penal Internacional con una causa abierta. O sea, si esto hubiese mejorado, esto hubiese cambiado realmente, no tendríamos presos políticos, no tendríamos represión, no tendríamos asesinatos que se están cometiendo en diversas partes del país, producto de la persecución a los jóvenes venezolanos, a los jóvenes venezolanos pobres, porque eso es lo que la racia que está haciendo las policías venezolanas en los cerros, en los barrios populares.
no hubiesen denuncias de secuestro y violación de derechos humanos. Es decir, Maduro cae en contradicciones dialécticas que de verdad dejan entrever que por más que pinte las cosas, por más falsedad que diga, por más reiteración o intentar vender una nueva realidad del país, la realidad sigue siendo la misma. Es el gobierno de facto un gobierno violador de derechos humanos. Y represivo todo el tiempo. Y esa es la única, es que uno entiende que esa es la única alternativa que tiene, porque mire, no pueden ofrecer nada en salud, no pueden ofrecer nada en educación, no pueden ofrecer nada en economía, no pueden ofrecer salarios dignos, no tienen que ofrecer porque se lo gastaron todo, lo dilapidaron, se lo robaron. Y a la hora de la chiquita, la única manera que les queda para mantenerse en el poder es el control social ejercido a través de los órganos represivos. Que Maduro diga que esto ha cambiado es una enorme mentira, una de las más, pero sin duda alguna causa molestia cuando lo dice, porque uno ve historias de violación de derechos humanos y uno lo compara por lo menos con la gente que huye de Venezuela a diario y que le demuestran a lo claro que este gobierno de verdad es un fracaso en todos los campos, en todos. No hay ni uno solo en donde sea bueno, mentira, sí, hay uno solo en la represión, precisamente que usted niega. Y en otro orden, FEDECámaras realizó su Asamblea Nacional en Mérida, destacando la unidad del gremio empresarial como su mayor logro. Escuchemos. Bueno, yo creo que la principal conclusión que sacamos de estos 2 días y que todos ustedes pudieron observar claramente es lo unido que está el sector empresarial, delegado de casi todos los estados del país, de todos los sectores de la economía, con enormes coincidencias de cuál es el enfoque que se le tiene que dar a la recuperación económica, basado fundamentalmente en la necesidad de que tenemos que tener una nueva forma de organizarnos, un nuevo modelo de desarrollo, convencidos como estamos plenamente de que el modelo absolutamente se agotó y que junto con los trabajadores al sector privado, que le desaten, le abran los caminos de la creatividad, de la creación, del esfuerzo y del trabajo, y trabajadores y empresarios estamos dispuestos a coprotagonizar la recuperación material y económica del país. Vieron que la gente pendiente del proceso de apertura y de flexibilización que se le ha dado desde el gobierno nacional al tema económico, la flexibilización de algunas normas, el levantamiento del control de precios, cómo ha traído incipiente recuperación en algunos sectores, especialmente en los sectores primarios, y vimos cómo están todo el mundo trabajando en conseguir modelos de financiamiento para poder seguir invirtiendo en su compañía y retomar algún día la economía que un momento tuvimos. Creo que la gran preocupación que nos llevamos es cómo implementar los mejores mecanismos para transferir a nuestros colaboradores parte de la generación de valor que tienen las empresas en un compromiso ineludible e inquebrantable de reducir las diferencias, la enorme desigualdad que existe en la sociedad venezolana. Bueno, fue el resultado positivo de la reunión anual de FEDECámaras en la ciudad de Mérida. Mire, hay una cosa importante en esto, que con toda la situación que ha habido de crisis económica, social y política en el país, el gremio empresarial todavía sigue mostrándose. Tiene expectativas bastante altas. Claro, y habla de futuro, y habla de un futuro de recuperación, de desarrollo, y eso es lo que la gente quiere escuchar, pero quiere también ver acciones, y en eso pues está comprometido el gremio empresarial en Venezuela. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí. Continuamos con más información. Bueno, hubo un incendio muy fuerte en las tuberías que transportan el gas en Venezuela. ¿Y sabe qué dijo Tarek El Aissami? Piensen, ¿qué excusa dio? Que eso es un ataque a la no paz del gobierno. Un ataque terrorista. Esa es la única expresión que ellos tienen. Para ellos, el tema del mantenimiento, de la falta de atención a las redes, eso sí no es problema de ellos. Ellos cualquier problema le achacan al terrorismo.
Pero bueno, para no perder la línea oficialista, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, calificó como ataque terrorista el incendio a un gasducto operado por la estatal petrolera PDVSA en el este de Venezuela. Elevamos nuestra denuncia al país y a los pueblos del mundo sobre un nuevo ataque al sistema gasífero del oriente venezolano. Se trata de los mismos grupos terroristas de siempre quienes han actuado contra el interés nacional para afectar la vida de nuestro pueblo. Este vil ataque, señaló Tarek El Aissami, forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz. Y explicó que han logrado sofocar el incendio provocado por esta acción y están regularizando el servicio de esta infraestructura. Ahora, yo me digo una cosa en base a lo que dice Tarek El Aissami. Lo mismo que dice Tarek El Aissami. Dice, es la misma gente de siempre. Entonces, ¿por qué no los han detenido o no los han no han controlado ese foco de agresión contra el país, según Tarek El Aissami? Dice que este grupo terrorista, este ataque es terrorista. Y ahora yo me digo una cosa. Todas las instalaciones de PDVSA en Venezuela están supervisadas, controladas, aseguradas en fuentes del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué están haciendo? Si se empiezan a realizar estos ataques, ¿dónde están? ¿En función de qué? ¿Cuál es la función de protección de esos sitios? Entonces son unos inútiles. Vamos a hablarlo claro, porque si él dice que todos los atentados y todas las cosas que han pasado han sido producto de atentados, y Maduro también lo dice que es producto de atentados, ¿qué está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control de estos presuntos grupos terroristas y en la acción de prevención de ataques en contra de las instalaciones de petróleos de Venezuela? Si lo vemos por los resultados, no están haciendo nada. Entonces, simple y llanamente, son unos inútiles. Inútiles completos. Tarek El Aissami es un inútil porque tampoco ha logrado controlar esto. A pesar de que cada vez que pasa alguna situación de esta, la adjudican a los mismos grupos. Y si saben cuáles son los grupos, ¿por qué no los detienen? ¿Por qué no toman acciones jurídicas con ellos? Son unos inútiles. Inútiles es la palabra que le calza, porque si no son capaces de defender las instalaciones petroleras venezolanas, las instalaciones del gas, de distribución de gas de Venezuela, son unos inútiles porque no les ha pasado una vez. Ya vamos con un de circunstancias en donde ustedes mismos han dicho que son grupos terroristas, aunque yo sé que es mentira, aunque usted también, amigo, que nos ve a través de este programa, sabe que es mentira, porque la verdad verdadera es que la falta de mantenimiento, la falta de controles, atención preventiva de accidentes, pues ha hecho que la industria petrolera haya caído a los niveles donde ha caído. Y en otro orden informativo, más del 70% de los venezolanos perdieron sus electrodomésticos por las fallas eléctricas. Así, debido a estas fallas eléctricas que se registraron y se registran en el país durante el primer semestre del año, se reveló un estudio, y este estudio lo ha revelado el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Ese dato ha indicado, el observatorio se contrasta con las informaciones publicadas por los medios de comunicación de ciudadanos que reportaron daños o además desperfectos en sus equipos por los constantes cortes. Han expresado su desesperación y además molestia al explicar que no poseen recursos económicos para poder reponerlos y que ente les va a responder a ellos por estas averías, siendo algunos estos artefactos vitales para la rutina, como lo son las refrigeraciones y la preparación de los alimentos, donde han perdido totalmente sus neveras. Esto es lo que vienen mostrando en medio de este informe. Existe unos valores negativos en medio de esa calidad en cuanto al servicio que se han incrementado desde enero de este año, y es lo que ha mostrado el observatorio. En ese mes el porcentaje de rechazo de la población estudiada se ubicó en el 47,1%, mientras que en mayo el valor fue del 62,4%, una diferencia de más de 15 puntos porcentuales es lo que indica este informe. Bueno, les comento una noticia así rápida. Resulta que en las elecciones de la UCB, las elecciones de los representantes de los egresados, habíamos dicho que habían ganado en educación. Resulta que el chavismo de
las pocas facultades que ganó, había ganado en humanidades, pero en educación especialmente. Pero resulta que no. Resulta que hicieron un reconteo de votos y perdieron. Pero lo más doloroso es que perdieron por 5 votos. Por 5 votos. Así que, tras el reconteo de la Escuela de Educación, tras las elecciones de egresados para el cogobierno, se confirmó la derrota del chavismo y la victoria de las fuerzas democráticas en todas las facultades de la Casa de Estudio. La plancha Humanitas egresado obtuvo 536 votos, mientras que la plancha del chavismo obtuvo 531. Hubo una tercera plancha que obtuvo 216 votos. Es la situación real dentro de la Universidad Central de Venezuela, que la gente de educación le dijo, aquí no van a ganar. Y en otro orden, venezolanos realiza una denuncia de unos hechos vandálicos contra la estatua del Libertador en Madrid, España. Escuchemos. A pasar el rato aquí en la sombra de la estatua del Libertador Simón Bolívar en la ciudad de Madrid y me encuentro con este hecho vandálico que han manchado de pintura la figura del Libertador en una placa conmemorativa con la reunión de Morillo y Simón Bolívar en Venezuela. Yo, desde la plataforma Ayuda a Venezuela y la plataforma Simón Bolívar en España, rechazamos categóricamente este tipo de acciones. No se deben permitir este tipo de hechos vandálicos contra ninguna estatua, no solo con la de Simón Bolívar, contra la de ninguna otra persona que enaltezca la historia de nuestros países. Por tanto, rechazamos, como dije antes, este tipo de hechos vandálicos y solicito al alcalde de la ciudad de Madrid que por favor, así como lo han hecho en otras ocasiones, vengan a limpiar la parte posterior de la estatua de Simón Bolívar en la ciudad de Madrid. Bueno, es el tema de la vandalización de las esculturas y del arte y de las expresiones en las plazas europeas. Es una cosa que también se ve aquí en Colombia en algunas plazas de este país. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso seguimos acá con Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y la nueva maniobra del régimen chavista contra la libertad de prensa pretende modificar la ley del ejercicio del periodismo y además el código de ética. En una estrategia más hacia la destrucción de la libertad de prensa en Venezuela, la chavista de la Asamblea Nacional se propone la reforma de la ley del ejercicio del periodismo con miras a la destrucción de la profesión del comunicador social, con el argumento de la inclusión y adaptarla a los nuevos cambios, a la vez que se propone modificar el código de ética del periodista con la excusa de determinar si es un arma para favorecer intereses particulares o para favorecer al pueblo, según lo ha mencionado la diputada del partido oficialista María Carolina Chávez González, siendo que ella misma se asume como periodista sin serlo, violentando la ley que busca modificarlo. Ante eso, pues el Colegio Nacional de Periodistas hizo un llamado a sus más de 25.800 agremiados distribuidos en sus 26 seccionales a elevar su protesta individual, a organizarse, a movilizarse, a exigirle a los diferentes dirigentes gremiales acciones concretas para que no se altere el espíritu de la ley que desde hace 50 años previó el avance de una hegemonía comunicacional, ya fuera privada o fuese estatal, promovida por la ignorancia, la ceguera ideológica o los intereses ajenos al pueblo. Bueno, este tema del CNP, de la modificación de la ley del Colegio Nacional de Periodistas y la modificación del Código de Ética, evidentemente reflejan una estrategia política tal como se señala en la nota. Pero lo grave de esto es que pretenden transformar el sentido del Colegio Nacional de Periodistas al admitir a personas que, según la ley, no han pasado por una universidad. Y no es que uno hable de estas personas en términos negativos, sino el hecho está en que ellos no lo hacen con un fin positivo, es decir, darle incorporación a la gente. Lo que quieren es que el colegio de periodistas quede en manos de factores del chavismo para así empezar la destrucción de gremios tras gremios en Venezuela. Bueno, y otra cosa, Venezuela no escapa de la crisis económica mundial. De acuerdo con la firma Síntesis Financiera, la cotización del dólar en el mercado oficial podría superar los 7 bolívares a finales de año, mientras que la inflación podría ser de 2 dígitos. La firma es dirigida por las economistas Tamara Herrera y Ruth de Quibroy,
quien fue presidenta del Banco Central de Venezuela, y ellas prevén que para el próximo año la cotización del dólar en el mercado oficial ronde los 10,6 bolívares por divisa, mientras que la inflación del país se ubicaría en 69%. El Banco Central de Venezuela debería destinar no menos de 3.700 millones de dólares para controlar el precio de la divisa estadounidense durante el próximo año. Sin embargo, ante un clima preelectoral, la economía venezolana podría padecer nuevamente de un incremento del tipo de cambio oficial que alcanzaría al 13,6 bolívares por dólar, al tiempo que la inflación anual volvería a los 3 dígitos con una cifra de al menos 103%. Es decir, las perspectivas económicas no son muy buenas. Y en otro orden, la exgobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, pues teme por la persecución que ha empezado Freddy Bernal y que se haga en contra de su familia, según lo ha manifestado luego de que el tribunal ratificara una medida judicial sobre su patrimonio privándola de su vivienda principal. La exmandataria no le responde que se pueda intentar cualquier acción en contra de su integridad, de su seguridad o la de sus familiares. En días pasados observamos cómo funcionarios armados llegaron sin identificación queriendo hablar con mi padre, una persona de la tercera edad que no tiene ningún tipo de vínculos con el desarrollo político que yo he podido ejercer, es lo que ha manifestado. Gómez también cree que con la medida judicial en su contra también se pudiese generar acciones temerarias contra su familia, y eso sin duda pues ha señalado que deja entrever cuáles pudiesen ser las acciones que están dirigidas hacia ella. Parece una vendetta esto, una vendetta porque se acusó a Bernal de ser contrabandista, pero perdónenme, una persona que firmaba, autorizaba el tránsito de mercancías entre Colombia y Venezuela en el momento que la frontera estaba cerrada, sin tener ningún tipo de aval legal, sin tener ningún tipo de permisología, sustituyendo al CENIAT, es contrabandista. O sea, no tiene otra calificación. No puede tener otra calificación. Bernal era contrabandista, y era contrabandista por estas razones que les estoy explicando. Sustituyó a CENIAT, daba permiso de tránsito y nacionalización de mercancía, hacía cobraba por esos servicios a través del mal llamado protectorado del Táchira. Allí es donde está la raíz del problema. Lady Gómez tenía la razón cuando lo señaló, y era el pensamiento del pueblo tachirense en relación a lo que estaba haciendo Bernal. Si él firmaba o autorizaba el tránsito de mercancía, él es responsable de ese tránsito. Y si no pasaba por el CENIAT y pasaba por sus manos, entonces es una fragancia ya de una persona que actuaba fuera de la ley. Y Valentina Quintero denuncia la matraca en las alcabalas en Venezuela. Escuchemos. El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca. La tienen durísimo quienes transportan alimentos, eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos, delito ser joven. Con los extranjeros, cuando ven un pasaporte no los dejan ir hasta que no obtienen dólares. Una amiga acaba de entrar a Venezuela por Colombia, la pararon en todas las alcabalas, venía en autobús y la amenazaron hasta con desnudarla y ponerla en cuatro. La defendieron los pasajeros que la acompañaban en el viaje y así fue como detuvieron a la autoridad. Nosotros tenemos que defendernos, vamos a viajar con nuestros papeles en regla, no nos dejemos, si nos exigen algo pidamos una multa y seamos solidarios con todo el que paren en una carretera. No nos dejemos, vamos a apoyarnos unos con otros. Es el único y auténtico peligro en las carreteras venezolanas, la autoridad, las alcabalas, la matraca. Bueno, ¿y saben qué respondió el ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, a este tema? Dijo que la denuncia que hizo es irresponsable porque generaliza y pretende opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio del pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad. Él no dijo, vamos a investigar. Él no dijo, vamos a pedirle a la periodista que formalice la denuncia. Él no dijo, vamos a hacer alguna investigación profunda sobre el tema.
Él lo que dijo es, usted no se puede meter porque ellos son policías y son militares y ellos son éticos. Esa no es la respuesta, ministro. Además, es público, notorio y comunicacional que las alcabalas se han convertido en centros de matraca. Hasta el propio Maduro lo ha dicho. Maduro ordenó o no ordenó eliminar los retenes. Y todavía hay retenes en Venezuela. ¿Ordenó o no ordenó que se investigara la acción policial? Lo hizo este fin de semana, coincidiendo con lo que dijo la periodista. Ah, pero es que el ministro tiene eso de solidaridad automática de malandraje, porque evidentemente, mire, los productores de bailadores en el estado Mérida, todas las semanas hacen los llaman los ferieros porque salen con su mercancía a las ferias de consumo en Barquisimeto, Valencia, Maracay y Caracas. ¿Y qué ocurre? Que alcabala tras alcabala les piden plata, les piden, porque si no, no los dejan pasar, y ellos calculan que el 20% de sus ganancias se va solamente en el pago de esta corrupción que hay en las alcabalas. Ah, pero ya se le han secado la lengua de decirle al ministro esta situación y el ministro nada que investiga. Ahora vamos a ver si Maduro con esta orden que le dio, si le para, porque parece que a Maduro no le para a nadie sino otra gente. Si le paran, investiga esta situación. No va a acabar con el problema matando al mensajero, porque el mensajero no tiene la culpa de esa situación. Busca las verdaderas causas y los verdaderos responsables en las personas que están bajo tu comando. Allí es donde está la verdadera situación. Con este reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.